Me encantaría que hubiera 10 o 15 periodistas como Antonio José en Colombia hoy. Extraordinario relator de hechos. Y no fue una persona juiciosa con sus tratamientos. Se entregó totalmente al periodismo. Jamás aceptó cambiar sus hábitos de vida. Y ahí le diagnosticaron lo que nos temíamos que iba a ser el final. Antonio, hoy tuvo un acercamiento privilegiado con el Papa Francisco. ¿Cómo fue, Antonio? Son 3 palabras que me dijo: amor, tranquilidad y algo así como entendimiento, para que logren la paz que están buscando. De otra manera no la van a encontrar. Antonio José Caballero es uno de los periodistas más valiosos que ha tenido Colombia. La fuerza de un buen reportero es la curiosidad. Y él era un tipo que tenía una curiosidad casi infantil e insaciable. No había personaje en el mundo que él no pudiera entrevistar o que él no se atreviera a entrevistar sin importarle el idioma. Él era un reportero rabioso, de esos que tiene que tener la chiva, que tiene que entrevistar al personaje del momento. Tenía un genio difícil. Era un extraordinario relator de hechos. Era una piedra fundamental en el andamio que armó Juan Gosaín en aquella famosa redacción de los años 80, donde estaba Francisco Tulande, Julio Nieto Bernal. Y ese gran andamio era la reportería. Él no tenía esa virtud de sentarse a escribir, a redactar, porque es que su acelero no se lo permitía. Él prefería salir con las cosas y contarlas, y lo hacía de una manera muy buena. Para muchos era un ejemplo. Fue protagonista durante el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. Las familias tenían la posibilidad de enviarle mensajes a sus seres queridos en cautiverio. Él hablaba de esa labor y hablaba de lo estúpida que realmente era la guerra. Logró entrevistar a grandes personajes de la historia, como el legendario artista Salvador Dalí, el astro del fútbol Diego Armando Maradona, el dictador Muammar Gaddafi, el líder palestino Yasser Arafat. Un buen reportero genera un buen espacio periodístico y un buen nivel periodístico, y un mal reportero lo contrario. Antonio José era un excelente reportero, y por eso en los medios donde trabajaba el nivel del tratamiento del periodismo era elevado por cuenta de eso. Trabajador, un tipo incansable, por eso le decían el reportero de Colombia. Estuvo al frente de relevantes cubrimientos periodísticos mundiales, como la llegada de Juan Pablo II a México en 1979. Varias ediciones del Tour de Francia, la erupción del Nevado del Ruiz que derivó en la tragedia de Armero en 1985. Hasta tuvo una importante primicia durante el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en el año 2002. Se metió en una marcha que había una manifestación frente al Palacio de Miraflores. Él sabía que algo estaba pasando, tenía un gran olfato. Y se le acercó un señor ahí y se puso a hablar con él, y resulta que era uno de los ministros de Chávez. Y el tipo le dijo: él ya viene. Y él fue el que por un túnel lo metió al palacio. Y él dice: yo le recé a mi mamá y le dije que no me vayan a descubrir en este rincón. Fueron muchas las anécdotas que vivió y las grandes entrevistas que logró. El gran periodista Antonio José Caballero, quien durante muchos años ocupó una silla estelar en la cabina de RCN Radio, al lado del gran Juan Gosaín. El mejor reportero que yo he conocido en mi vida. Y uno de los mejores amigos, mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Una dupla de oro maravillosa, los dos con unos temperamentos fuertes, los dos se gritaban, los dos se decían cosas y todo, pero Caballero sabía cómo era el jefe y el jefe sabía cómo era Caballero. De verdad, un papá y un hijo. Eso era abrazos, miraban el atardecer en un balcón del apartamento de Juan. Esa fue la traga de él. ¿Quién es? Para Antonio José Caballero, Juan Gosaín. Pues mi maestro porque me enseñó pues todo lo que he desarrollado, estoy desarrollando gracias a Dios y gracias a él, mis compañeros también, y el gran amigo a quien yo le he contado todo, pues toda la vida mía, o sea, toda la vida mía. Casi todo. Y Gosaín fue y compró el apartamento donde él vivía a nombre de Antonio José, y llegó al emisor y le dijo: usted tiene cita en la notaría tal día para que vaya a firmar la escritura. Y Antonio le dijo: yo no tengo, ya el apartamento está pagado, usted me paga a mí. Entonces, pues significó todo en la vida de Antonio José. Juan Gosaín lo quería mucho, ¿no? Lo quería mucho y le perdonaba sus borracheras y todo. El año 2012 fue trascendental en la vida de Antonio José. Los médicos determinaron que la rumba y los excesos con el licor hicieron bien su tarea y le diagnosticaron cirrosis. Tenía un daño hepático muy fuerte. El dedo gordo del pie se le infectó.
Efectivamente llegó a Bogotá, dejó la maleta en su apartamento y se fue para la clínica. En urgencias le atendieron la uña y la médica que lo atendió le dijo, mire, lo de la uña está delicado, pero eso con antibiótico se le sana. Pero me preocupa una bola que yo le toco en el estómago y lo voy a dejar hospitalizado por la bola que tiene en el estómago, no por el dedo. Eso fue cuando le descubrieron la cirrosis. Y en ese momento el nefrólogo que lo atendió le dijo, usted no se puede comer ni siquiera un pedazo de torta envinada. De manera inmediata le fue asignada una nueva misión, el cubrimiento de la cumbre del Pacífico. Los cuidados de salud habían pasado a segundo plano. Estuvo enfermo y siguió trabajando. Cuando se recuperó un poco, llegó y siguió trabajando y nos pedía que lo dejáramos hacer reportería, que lo dejáramos viajar, que lo dejáramos hacer sus crónicas. Es ahí cuando aceptó seguir haciendo periodismo, llegar a Pasto y contarle a Colombia qué sucedía en ese momento en materia noticiosa. Fue su trabajo postrero y este registro fotográfico quedó para la historia como la última imagen en acción del mejor reportero del país. Cáncer estaba muy avanzado. Antonio José no era consciente de los cuidados que debía tener con su salud. Los médicos en Bogotá lo remitieron a cuidados paliativos, buscando que su salud tuviera una mejor calidad los días de vida que le quedaban. Entonces decidió que no se iba a hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo el último día que lo vi, él ya estaba muy enfermo y vino, se sentó en programa, se quedó hasta el final del programa. Se levanta y dice, bueno, chao, me voy para la clínica, adiós. Allá llegué, estaba solo, en unas condiciones dramáticas, con un dolor insoportable. Yo le dije a mi periodista que en ese entonces era digital, que buscáramos fotos de Antonio José y que las tuviéramos listas. 2 horas después, se murió y entonces yo tuve que ir. Me tocó uno de mis mejores amigos en la vida verlo morir. Fue un momento muy dramático y que jamás se me olvidará, muy conmovedor. Recuerdo que hablé con Juan Gosaín para que nos dijera cómo era su sentimiento en ese momento, que yo sabía que era de inmensa tristeza, porque Juan amaba a Antonio José como si fuera su hijo y siempre estuvo a su lado, siempre. Y él no quería hablar. El mejor reportero que yo he conocido en mi vida y uno de los mejores amigos, mejores seres humanos que he conocido en mi vida.